Ok, vamos platicando de uno a la vez, ¿no? El sólido estamos hablando que son átomos rígidos, ¿sí? O se constituye con átomos rígidos. ¿Sí? No puede cambiar de forma fácilmente. Y en cambio puede quebrarse, ¿no? ¿Vamos bien ahí? Digo, esa parte la entendemos bien, ¿no? Un líquido como tal, por ahí recuerdan la broma esta de que los gatos son líquidos, ¿no? Entonces, un líquido, pues bueno, ya estamos hablando que son átomos con menor atracción que los sólidos, ¿sí? Puede fluir, bueno, no tiene una forma precisa, pero se adapta a la forma del recipiente, ¿no? ¿Vamos bien ahí? El caso del gas, pues son átomos con menor atracción que los líquidos. ¿Vamos bien ahí? Sí. ¿Vale? Igual puede fluir, no tiene una forma precisa y ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Vamos bien ahí? Estos otros dos estados que son no comunes, estamos hablando que el fluido supercrítico es un fluido, ¿sí? Que ha excedido presión crítica y temperatura crítica. Esto refiere, tiene una densidad similar al líquido, pero su difusividad y viscosidad son las de un gas. ¿Vale? O sea, un fluido supercrítico va a ser un gas que lo comprimimos tanto que tiene la densidad de un líquido. ¿Ok? Generalmente la diferencia de densidades, digamos, la densidad del aire es 1.2 kilogramos sobre metro cúbico en condiciones estándar. Esto refiere a una temperatura de 20 grados Celsius y una atmósfera de presión. Contra el agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, casi es 1000 veces más, o digamos 800 y tantas veces más. Este, si yo comprimiera el aire hasta dejarlo en esa densidad de 1000, pero el aire pues es un gas, ¿sí? A diferencia del vapor de agua que lo convertiría en agua con esa presión, eh, alcanzaríamos este estado que le llamamos fluido supercrítico. ¿Y para qué sirve un fluido supercrítico? Pocas sustancias pueden alcanzar este criterio. Entre ellas utilizamos el dióxido de carbono, y el dióxido de carbono en estas condiciones lo que puede hacer es quitarle la cafeína al café para fabricar medicinas. Por ahí ubican la cafeaspirina y 3 4 medicinas que traen cafeína. Y el resultante pues era un café descafeinado. Y pues en este caso pues el dióxido de carbono no es algo muy complicado de conseguir, ¿no? No sé si hay dudas, preguntas aquí en el fluido supercrítico. Otro ejemplo pudiera ser como el gas, o sea, en los encendedores que lo comprimen y queda como el líquido. Sí, pero ahí queda líquido, ¿no? Ok. Sí, ahorita vemos un Sí, poquito sigue de... siendo como el gas de la cocina, ¿no? Se comprime tanto en el tanque que se vuelve líquido. Sí, pero ahí ya se volvió líquido. El fluido supercrítico no se vuelve líquido. Es muy común que cuando abran un tanque de gas se enfríe, ¿sí? Obviamente cuando estamos hablando de combustibles pues es peligroso, ¿no? Pero si les ha tocado trabajar oxígeno medicinal, nitrógeno, etcétera, ustedes abren y se empieza a enfriar, ¿sí? ¿Eso a Eso qué se debe, profe?
Eso justamente lo vamos a discutir ahorita. Vamos revisando ahorita nada más el apartado del plasma. Y plasma estábamos hablando que es un gas, sí, a muy alta temperatura y cuyos átomos, o mejor dicho, es un estado en el cual excede al gas, ¿sí? A muy alta temperatura, aquí le voy a poner así claro, o sea, miles de grados centígrados. Miles de grados Celsius y cuyos átomos, ¿sí? Ya no contienen electrones, ¿sí? En su totalidad, ¿vale? Aquí tendríamos que discutir un poquito más sobre átomos y tipos de átomos, ¿no? Vamos a voy a cambiar tantito a lo que es la tabla periódica de los elementos. Es decir, También los rayos se considera como plasma, ¿no? La Los electricidad, eso es la electrones. electricidad es electrones. Sería como que Sí, son. no, mira, ahí hay unos conceptos equívocos, ¿no? A veces dicen, es que las lámparas estas de halógeno son estado plasma. No, no es estado plasma. O sea, olvidan el apartado de alta temperatura. Estado plasma ya específicamente el sol. Ujú. ¿Sí? Entonces no es un estado que podamos replicar aquí rápido en la Tierra, ¿no? Si llegaron por ahí a ver una película del Hombre Araña, cuando salía el Doctor Octopus, que habían hecho un sol pequeñito, pues ese es el estado plasma. ¿Sí? A ver si me explique bien con eso, porque de repente tendemos a confundirlos. O sea, sí tenemos ciertos fenómenos que pareciera que entran dentro de, pero si revisan realmente no lo estamos, ¿cómo llamarlo? Teniendo de manera adecuada. Me parece bien la discusión y qué bueno, pues para obviamente hacer las aclaraciones, ¿no? Pero aquí muy importante que veamos que no todo lo que nos dicen es Según yo cierto soy. y ese apartado tendríamos que discutir el por qué, ¿sí? Claro. Uno de los peligros que tenemos ahorita con la generación que a ustedes les toca vivir, que casi no importa lo que se diga, sino quién lo diga, y eso está mal. Sí, muchos de los científicos que hicieron grandes desarrollos no era que supieran todo, o sea, eran unas eminencias de un lado, pero la cagaban del otro, ¿no? Como todos los humanos. Sí, a ver, permítame un minutito en lo que llegan el resto de sus compañeros. Yo ya para continuar, ¿no? Ok, entonces de manera complementaria a lo que discutíamos de materia, ¿sí? Eh, en física siempre nos plantean, es que los átomos se forman de protones, neutrones y electrones, ¿no? En química Ujú. lo que tendríamos que entender es que pues hay muchos tipos de átomos, ¿cierto? Y dadas las características hemos descubierto algunas cosas. La primera es que los átomos se comportan en función de su número de protones, ¿sí? El número de neutrones es como la grasita, va a haber átomos gordos y va a haber átomos flacos. ¿Sí? Tienes muchos neutrones, estás más gordo, ¿no? Eres un átomo más gordo. Tienes poquitos neutrones, eres un átomo más flaco, pues eres un átomo flaco. Entonces los neutrones nada más nos va a servir para darle peso al átomo, pero en cuestión de características no funciona diferente. Si eres un átomo que tienes un protón, pues bueno, eres un átomo de hidrógeno, punto. Si tienes uno o dos neutrones, pasa a segundo término. A ver, por ahí no sé quién anda en el chisme.
que le baje tantito o apague el micrófono. Si continuamos, si tienes 2 protones ya se va a comportar como helio, que este es un gas noble. Si tienes 3 ya vas a ser litio, si tienes 4 va a ser berilio, y así sucesivamente. Si revisan, el primer apartado es número atómico, que se refiere exactamente al número de protones que tiene, ¿sí? Y este otro numerito, que es masa atómica, refiere a el promedio de peso de los átomos de ese elemento, ¿sí? Es como si dices, mira, los mexicanos en promedio pesan 82 kilos, va. Pues aquí los átomos de fierro pesan en promedio 55.8 protones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el protón y el neutrón pesan prácticamente lo mismo, ¿vale? Entonces, en estas características es importante entender ese apartado. Cada tipo de átomo diferente, o sea, si tú tienes un átomo flaco, un átomo regular y un átomo gordo, esos 3 átomos los vas a llamar isótopos, ¿sí? Que contienen la misma cantidad de protones, pero no contienen la misma cantidad de neutrones. Existe también un criterio de equilibrio de carga, es decir, que la misma cantidad de neutrones que tiene, de protones que tiene un átomo, lo debe de tener de electrones, ¿sí? ¿Cómo funciona entonces esto de la química? Sin ir muy lejos, estamos hablando que existe algo que se llama ley del octeto, que hace que los átomos tiendan a buscar un número de electrones en su última capa, que es lo que les permite que se asocien para formar moléculas, ¿sí? Como la sal, como el azúcar. Son moléculas pues que están formadas por la unión de 2 o más átomos. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, por sus naturalezas, son muy pocos los elementos que son gases, ¿sí? Prácticamente el hidrógeno de este lado izquierdo, toda la columna del lado derecho son gases, excepto el último, que sabrá Dios qué carajo sea, porque no lo he estudiado. Sin embargo, estos de arriba sí son gases todos, ¿sí? Pero químicamente no reaccionan. Los otros que son gases es el flúor, el cloro, ¿sí? El oxígeno, el nitrógeno. Entonces, si revisan, estos de aquí y estas líneas de aquí son gases. Fósforo, azufre, selenio ya no son gases, yodo, bromo ya no son gases, carbono, boro ya no son gases. Hasta aquí vamos bien. Y vamos a tener finalmente esta línea, boro, silicio, arsénico, telurio. Estamos hablando de la separación, que este triangulito de arriba son no metales, estos son gases nobles y todo lo demás son metales, ¿sí? Que en la naturaleza vienen en forma de minerales, o sea, combinados con algo más. Ocasionalmente sí hay cobre, sí hay plata, sí hay oro, sí hay platino, ¿sí? Que estos 4 son elementos que sí pueden estar puros en la naturaleza, todos los demás no. Dentro de las características también casi todos los elementos son de la cuarta fila para arriba. De la quinta, sexta y séptima son muy pocos los elementos que conocemos. Sí, yo como químico son muy pocos los elementos que conocemos. Prácticamente yo tengo el niobio, el molibdenio, porque estos se utilizan en materias orgánicas. La plata, el oro y el platino normal, un poquito el cadmio, pero en realidad, y el plomo, ¿no? Todo lo demás, nomás el yodo. Son muy poquitos los elementos que vamos a manejar. De hecho, si analizamos muy fríamente en el universo, el estado líquido es poco común, ¿vale? Por tanto, tendríamos que entender que las características que tenemos aquí en el planeta pues no son fácilmente replicables en otro lado, ¿sí? Vamos a regresar el documento.